En esta tarde vamos a ir al libro de Mateo 9, el capítulo 9, y el tema del día de hoy es un buen obrero. Un buen obrero de Cristo. Vamos a ir a Mateo 9, a 37, 9, 37, 38. Y dice en el bendito nombre de Cristo Jesús, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Ya? El Señor les decía a sus discípulos, ¿verdad?, que ellos se pusieran a rogar al Señor porque la mies era mucha, ¿verdad? La mies es el pueblo que había sido comprado, ¿verdad?, por la sangre del Señor, los que debían ser salvos. Entonces es un pueblo que había muchos que no habían escuchado hablar del Señor, como ahorita hay muchas personas que todos sabemos, ¿verdad?, que hay un Dios, pero si no tenemos comunión con Él, no le conocemos a fondo, ¿verdad?, ignoramos muchas cosas. Entonces es necesario rogar al Señor, ¿verdad?, para que mande más obreros. Y nosotros mismos, ¿verdad?, tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad?, porque el Señor nos dejó una misión, ¿verdad?, ir y que fuéramos y lleváramos el Evangelio a todas partes, ¿verdad?, a todo el mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vinieran las personas al conocimiento, y cuando vengan al conocimiento van a venir al arrepentimiento, ¿verdad? Y así van a aceptar al Señor nuestro Salvador como Salvador de ellos, ¿verdad? Vamos a ver aquí mismo en Mateo 10, 1, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que iban a rogar para que fueran enviados, ¿verdad? Fueran enviados. Pero estos que iban a ser enviados necesitaban ser capacitados, ¿verdad? Entonces el Señor Él se encargó de estos primeros irlos preparando, ¿verdad? Entonces aquí dice en el versículo 1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí nos relata, ¿verdad?, el nombre de cuál eran estos primeros, el nombre de los 12 apóstoles, ¿verdad? Dice la palabra que les dio autoridad sobre espíritus, y para que sanaran enfermedades y toda clase de dolencias, ¿verdad? Entonces el Señor los estuvo instruyendo, el Señor los estuvo capacitando, pero ellos fueron llamados por nuestro Señor, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver aquí en Hechos 13, 2, donde los dice cómo un obrero, ¿verdad?, es llamado. Hechos 13, 2. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Y le dice ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, el Señor los llamó, ¿verdad?,
estaban ministrando y dice que por medio del Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a los que habían sido llamados. Ahora el Señor a nosotros nos ha hecho un llamado, ¿verdad? Nos ha hecho un llamado de ir y anunciar el Evangelio. Primeramente nosotros tenemos que buscar, tenemos que escudriñar la palabra. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que vamos a anunciar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a anunciar? Porque ahorita vamos a mirar un pasaje allá, ¿verdad? Donde por ejemplo estaba a un profeta que decía: aquí estoy, Señor, envíame a mí, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Y después miramos otro que el Señor lo llamó y se rehusaba a ir. Y vamos a mirar por qué, ¿verdad? Porque la palabra nos enseña que por ejemplo a este profeta, él sabía que él había sido llamado, pero él sabía que por ejemplo no es un camino fácil, ¿verdad? El anunciar la palabra del Señor, a veces nos atraemos enemigos. Y realmente, bueno, a mí me gustaría, ¿verdad? Hablar, hacerme amigos a todos, ¿no? Pero para yo ser amigo de todos, pues necesitaría decirles lo que a ellos les gustaría oír, ¿verdad? Pero de otra manera, si uno habla conforme a la palabra del Señor, muchas veces se saca uno enemigos, ¿verdad? Y entonces así este profeta, ¿verdad? Él no quería ir porque él sabía que era lo que le iba a acontecer, ¿verdad? Y vamos a mirar aquí en Isaías 6, 7 y 8. Amén. Cuando lo tengas puedes decir amén. Isaías 6, 7, 8. ¿Verdad? Dice en nombre de Cristo Jesús. Dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que me decía, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y me dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. ¿Ya? Le dijo el profeta Isaías al Señor: hey, aquí estoy yo, envíame a mí, ¿verdad? Pero vamos a mirar aquí en Jeremías capítulo 20. Jeremías 20, cuando lo tenga, si puede decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: profecía contra Pasur. ¿Y quién es Pasur? Dice que era un sacerdote, ¿verdad? 21, iniciando, dice: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que precedía como príncipe en la casa del Señor, oyó a Jeremías, que profetizaba estas palabras. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa del Señor. Vea, dice la palabra del Señor que este sacerdote,
escuchó profetizar al profeta Jeremías, que profetizaba con unas palabras y que lo mandó a azotar, ¿verdad? Dice, lo azotó y luego lo puso en un cepo, ¿verdad? En una cárcel, en una prisión. Entonces, para este profeta no fue fácil, ¿verdad? Si nosotros hemos estudiado, ¿verdad? Sabemos que estuvo en prisión, que fue azotado, que cuando el Señor le dijo que fuera a anunciar su palabra, dijo, yo voy a estar contigo. Dijo, tú no te preocupes, yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer nada, ¿verdad? Pero llegó en un momento que él se encontraba preso. Él se encontraba preso y pues comiendo no era una comida, ¿verdad?, agradable. En esos tiempos las prisiones no había electricidad, eran letrinas, ¿verdad? No había como las prisiones de ahora. Eso era una cárcel, seguro era pestilente, ¿verdad? Era algo desagradable, ¿verdad? Pero el Señor le había dicho, yo voy a estar contigo, y en un momento también el profeta anunció que él ya no iba a hablar más de la palabra, ¿verdad? Porque él sabía todo lo que le iba a acontecer. Vamos a seguir aquí adelante, ¿verdad? En el versículo 3 dice, y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías, el Señor no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor, Misabit, porque así ha dicho el Señor, he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y aun todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré asimismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo, todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos, entraréis en Babilonia, y allí morirás, y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales ha profetizado con mentiras. Había profetas. La palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña que en esos tiempos había profetas de mentira, a los cuales venían ante el rey y profetizaban pues lo que el rey le gustaba oír, ¿verdad? Esos sí eran sus amigos, a esos sí les iba bien. Pero venía un profeta que anunciaba la verdad y se volvía su enemigo. Lo metían en prisión, lo azotaban, ¿verdad? Entonces, así en estos tiempos nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que por la palabra del Señor nos vamos a traer enemigos, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, ¿a quién queremos agradar? ¿Queremos agradar a los hombres o queremos agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que padecer, más que nada los que anunciamos la palabra, ¿verdad? Porque si nosotros solamente nos gusta acudir o sí, pues estar en nuestro lugar, pues no vamos a padecer así muchas cosas. Pero los más que anunciamos la palabra, si queremos anunciar la verdad, si queremos anunciar estas cosas, pues nos vamos a traer enemistades, ¿verdad? Pero es el llamado que nos ha mandado llamar al Señor. Y el Señor, cuando anunció la palabra,
nunca les dijo a sus discípulos, dijo, vayan y anuncien mi palabra y todo va a estar bien. El Señor dijo que iban a meter a algunos a prisiones, que iban a ser azotados, que otros iban a ser asesinados. O sea, el Señor les anticipó desde un principio, ¿verdad? Desde un principio ya tenemos ese conocimiento, ¿verdad? Para que no nos sorprenda en algún momento cuando nosotros dice que seamos calumniados y seamos odiados, ¿verdad? Así que vamos a seguir adelante, ¿verdad? Vamos a ver aquí en Proverbios 11:30, ¿verdad? Fíjese lo que es el que lleva la palabra del Señor. Dice en el versículo 30, dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Vea? El fruto del justo. ¿Mande? Es árbol de vida, dice, y el que gana almas es sabio. Cuando nosotros llevamos la palabra, cuando nosotros anunciamos y el Señor abre los ojos de aquellas personas, ¿verdad? Y lleguen al conocimiento por la palabra, van a ser salvos. Entonces dice que el que gana almas es sabio, ¿verdad? Entonces eso es llevar el evangelio. Por eso es muy importante que nosotros miremos, ¿verdad? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Que busquemos, que escudriñemos la palabra, porque si nosotros vamos a ir a anunciar el evangelio, tenemos que ir a anunciar el evangelio de Cristo, ¿verdad? Que es el que tiene poder, que nos limpia, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que nos limpia, la palabra de Dios nos limpia, ¿verdad? Por la palabra somos salvos, ¿verdad? Vamos a ver que el obrero del Señor, vamos a ver aquí a qué los manda el Señor. Aquí en Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2. Cuando lo tengas puedes decir amén. Vamos a ir desde el 1. Vamos a ir desde el 1, 4:1. Dice en nombre de Cristo Jesús, el apóstol Pablo escribiendo estas cartas a Timoteo, ¿verdad? Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. ¿Qué le encargó? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿verdad? Lo mandó a que fuera a anunciar la palabra, ¿verdad? Pero que predicara, dice, a tiempo y fuera de tiempo, que exhortara, ¿verdad? Y es lo que muchas veces no nos gusta, ¿verdad? La exhortación. La palabra del Señor, cuando nosotros la damos, ¿verdad? Nos redarguye y a la exhortación en su momento, ¿verdad? No nos gusta, ¿verdad? Pero dice aquí en el versículo 3, dice porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice ahí en la versión latinoamericana, dice, porque vendrán tiempos en que ya no soportarán la sana doctrina, dice. Y dice aquí, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán hacia puras fábulas. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que a veces nos gusta escuchar lo que quisiéramos escuchar. Pero la palabra del Señor,
La palabra del Señor nos redarguye, ¿verdad? Porque si nosotros no estamos haciendo lo correcto, es para que nosotros nos volvamos de nuestro modo de vivir, a que dejemos de hacer lo malo. Dice ahí en Isaías 1:18, creo, es donde dice que dejemos de hacer lo malo y hagamos lo bueno. Entonces, para eso es la palabra del Señor, para que nos redarguye, ¿verdad? Al igual que está la lista que el Señor nos manda, ¿verdad? Lo que dice: no heredarán estos el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que mirar esa lista si andamos ahí y decir: Señor, ten misericordia de mí, arrepentirnos, para que sean perdonados nuestros pecados, ¿verdad? Porque si no nos arrepentimos, pues no podemos ser perdonados. Vamos a mirar aquí mismo en Timoteo, segunda de Timoteo 2:4, ahí detrásito. Y dice, en nombre de Cristo Jesús, dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice que ninguno que milita, o sea, nosotros al salir del mundo militamos. O sea, haz de cuenta como cuando un soldado está en una base, ¿verdad? Y se sale fuera de esa base, está militando de su base. O sea, ya es como un prófugo de su base, se salió, se fue de ahí. Entonces nosotros al salir del mundo estamos militando del mundo, ¿verdad? Por eso dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar. O sea, ninguno de nosotros que militamos nos enredemos en negocios de la vida, dice. ¿Y para qué? Dice: para fin de agradar, dice, aquel que nos tomó por soldados, ¿verdad? Aquel que ya nos tomó, ahora es el que tenemos nosotros que agradar. Nosotros militamos del mundo, ¿por qué? Por venir al conocimiento de Cristo Jesús, porque Él fue el que nos salvó, porque nosotros comprendimos que Él es nuestra salvación. Entonces ahora nosotros, a Él es el que tenemos que buscar agradarle, agradar al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Que es nuestro Salvador. Amén. Vamos a mirar aquí en Mateo 10:16, donde los habla, ¿verdad? Amén. Que un buen obrero, ¿verdad?, tiene que padecer, tiene que sufrir. Mateo 10:16. Les dijo el Señor a sus discípulos, dice: he aquí, dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y fíjese, dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos, para testimonio a ellos y a los gentiles, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que ser testimonios del Señor, ¿verdad? Pero dice que a nosotros, dice, vamos a ser entregados. Ahorita nosotros sabemos que aquí en este país, ¿verdad?, tenemos libertad.
cierta libertad, porque no en todo, ¿verdad? Pero tenemos cierta libertad religiosa. Nosotros aquí hablamos la palabra, ¿verdad? La autoridad en esta ciudad sabe que estamos aquí, sabe que es un templo, sabe que se anuncia la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a la calle y anunciamos. Ahí afuera en la calle hay personas que reciben la palabra, otros no la reciben, pero la autoridad, no estamos siendo acosados, no estamos siendo perseguidos hasta el día de hoy. Pero va a llegar un tiempo en que todo va cambiando, ¿verdad? Yo no sé si usted sepa, pero hace tiempo atrás en las escuelas, ¿verdad?, estaba la palabra del Señor, se anunciaba la palabra del Señor, en la escuela se oraba, ¿verdad? Y todo eso se ha ido prohibiendo. Va a llegar un tiempo en que esta palabra va a ser prohibida de estarse anunciando. En muchos lugares ya es prohibida. Muchos están presos por causa de la palabra, otros son asesinados. Y estamos mirando tantas cosas que están pasando, ¿verdad? Que nosotros no nos imaginamos que algún día eso pudiera pasar aquí. Pero sin embargo, sabemos que va a pasar. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Pero va a suceder. Estemos aquí, estemos en México, estemos en donde estemos. Va a llegar el tiempo en que nos va a tocar, ¿verdad?, padecer. Nos va a tocar un tiempo de que vamos a ser probados. Dice la palabra que tenemos que ser probados, así como el oro, ¿verdad? El oro es probado y hay muchas cosas que se miran bonitas como oro y a lo mejor las mira uno y dice esto es oro, pero cuando se ponen al fuego se quema y dice no, pues era pura mentira, ¿verdad? No era un oro falso, ¿verdad? Entonces dice la palabra que el oro es probado y así nosotros tenemos que ser probados. Porque nosotros decimos que somos cristianos, nosotros decimos que amamos al Señor, pero no hemos estado en una situación difícil. Yo sí creo que los verdaderos cristianos están allá para el Medio Oriente. Los verdaderos cristianos están allá por China, allá por Corea, allá para Afganistán. Todos aquellos lados, esos sí son verdaderos cristianos. Otros hermanos están en México, en Chiapas, en Oaxaca, en algunos otros lados, que son perseguidos, que les quitan sus propiedades, sus tierras, y están viviendo en la calle. Esos son verdaderos cristianos. Nosotros ahorita somos cristianos, pero digamos de palabra. Falta que pasemos la verdadera prueba. Pero mientras estamos aquí, hay que ser agradecidos, hay que orar. Mientras estamos aquí, hay que alabar al Señor. Somos libres de hacerlo y hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado. Entonces, sigamos adelante, hermanos. Espero que esto haya sido de edificación, ¿verdad? Y como siempre les digo, pongamos a leer la palabra ahí en la casa, ¿verdad? Para que el Señor nos dé más entendimiento, ¿verdad? Porque día a día tenemos muchas cosas que aprender y que todo lo que hagamos, lo que digamos, ¿verdad? Dice la palabra que todo sea en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para su gloria y su honra, ¿verdad? Y para que se edifique la iglesia. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos orando los unos por los otros.